Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Dios dice: y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Isaías 32:18. En nuestros días, ante los conflictos mundiales que aumentan y ante el caos inevitable de la enfermedad, incertidumbre, inseguridad, inestabilidad económica, pecado, terrorismo, violencia o ante el temor a terremotos, desastres naturales y más, no hay ningún mal en procurar protegerse del desastre humano o natural, pero se olvidan de su seguridad espiritual y solo hay un lugar para hallar ese refugio, que es el nombre del Señor. En estos tiempos de caos y necesidad, corramos a los brazos de Dios, que nos puede levantar y dar refugio y descanso de enfermedades, sufrimientos, adversidades, juicios, temores, condenación, pecado y muchas adversidades de la vida diaria. Dios conoce los padecimientos diarios, sufrimientos, incapacidad, debilidad, desgaste, agotamiento, cansancio, esfuerzo, trabajo, etc. Pero Él con amor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Porque tiene el poder para hacerlo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 17:27. Dios tiene infinita compasión por los suyos. Dios espera de su pueblo que reconozca su debilidad e incapacidad y sobre todo la necesidad de la profunda y plena paz que provoca su bendición. Dios es nuestro poderoso refugio. A todos los que nos escuchan, corramos al refugio seguro que está dispuesto hoy y siempre a llevar cualquier carga y hacerte descansar, levantándote. Y Él es Jesucristo en comunión con Dios Padre y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a seguir con el desarrollo de este hermoso tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica. Un excelente día y excelentes días en el Señor. La paz de Cristo, la paz de Jesús, la paz del Hijo de Dios en la vida de los creyentes. Una paz que Él prometió cuando hablaba y disertaba respecto a la enseñanza del Espíritu Santo, la herencia para los cristianos. Y en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el versículo 27, dice de esta manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Pues el día de hoy, como decía, hablar sobre la paz que otorga nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, 15,
habla del Espíritu Santo, una herencia de bendición para los que creemos en Él. Habría dicho el Señor: yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros todos los días. De la misma manera dice que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no recibe. Versículo anterior al que leí, versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando habla nuestro Señor de la presencia del Espíritu Santo en los creyentes, esto es mucho más que hablar en lenguas. Damos gracias a Dios por esos dones ministeriales de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Damos gracias por esas manifestaciones del Espíritu Santo que no han cesado, de sanidad, milagros, fe, profecía, etcétera, o los de servicio, exhortación de Romanos 12, de amor y todo lo que nos menciona la Sagrada Escritura. Pero hay una parte que provoca la presencia del Espíritu Santo en la vida de los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, y es esa promesa de la paz. La paz. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo habla de la paz? Porque nuestro Señor Jesucristo dice: mi paz os doy, mi paz os doy. Alguien que padeció, que sufrió cada día el escarnio, la burla, el menosprecio, el rechazo. Así lo presenta la Sagrada Escritura. La burla y la injuria, sanaba a las personas. Alguna ocasión lo hizo milagros y lo apedrearon. De ese nivel era el concepto del amor de Jesús, que a pesar de circunstancias difíciles, Él trataba de darnos o dar en aquellos tiempos esa bendición. Hoy, ante tanto rechazo a su palabra, a su amor, de la misma manera quienes creemos nos otorga esa bendición. Pero Él, a través de su sufrimiento, nos hace ver que provoca paz. Paz. La palabra paz, la cesación de la guerra, diría alguno. Paz, estar en tranquilidad, no en temor, no en miedo. Tener salud y no tener enfermedad, diría otro, para que mi cuerpo esté en paz. Desde el punto de vista económico, ante esta crisis mundial que hemos vivido, hoy se culpa de precios altos a una guerra, hoy se culpa el capitalismo o muchas formas desde el punto de vista de teorías del Estado en la aplicación de economía. Y de esa manera ahí vamos llevando mucho decir de la gente, que provoca temores, miedos, intranquilidad. Aparecen nuevas enfermedades y el temor y el miedo se apodera de la gente. Y los cristianos tenemos una promesa de aquel que murió, resucitó y vive, y que está en nosotros con su presencia a través de su Espíritu, y dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ese Señor Jesús que mora en nuestras vidas nos dice: la paz os dejo, la paz os dejo. Él nos las da para depositarla en nosotros. Mi paz, cuando dice mi paz, está refiriéndose a la paz del Eterno, del Dios eterno, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero Jesús a los discípulos, a los creyentes, hoy a los que nos decimos cristianos, o la iglesia lavada con la preciosa sangre de Jesús, tiene esa promesa de la paz del Señor. Dice: yo no la doy como el mundo la ofrece o la da. El mundo ofrece cierta calidad de paz, pero nunca tendrá el ilimitante, porque la paz de los hombres es finita. Pero lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo es una paz eterna. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones.
y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez; Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán; El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez; Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Dice la Escritura: no se turbe vuestro corazón. Algo que sucede cuando no hay esa paz, hay turbación. Turbar tiene que ver con movimiento, intranquilidad, desasosiego. Y cuando una persona está en circunstancias así y se apodera el miedo, se paralizan las personas. Habríamos nosotros leído en los evangelios algunas circunstancias de cómo nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: no se turben, no se turben. Cuando dice la Escritura que nuestro Señor mandó a sus discípulos de un lugar a otro en medio de ese mar a medianoche mientras él oraba, dice que en medio de esas aguas vino tormenta y cuestión difíciles para aquellos hombres, de los cuales había 4 que se dedicaban a la pesca o tenían conocimientos de lo que es un mar embravecido, que algunos dicen: no hablen de mar, porque nos dicen así, a mí me lo han dicho: no hable de mar, son pequeños lagos. Dicen mar de Galilea y dicen es un lago, pero hay una cuestión: los efectos de un mar ahí se dieron, según la Sagrada Escritura. Tormentas se dieron ahí, y la Escritura nos enseña que Jesús aquella madrugada empezó a caminar. Era la historia cuando Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y caminó Pedro, porque Jesús venía caminando sobre las aguas. Recordemos esa historia, que cuando se acerca a Jesús, aquellos gritaron: es un fantasma, es un fantasma. Y Jesús les dijo: no, soy yo, tened ánimo, tened ánimo. Estaban desalentados, estaban desanimados, estaban con temor, estaban con miedo. Posiblemente Pedro les decía como un buen pescador, porque era Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran pescadores, y pudieron verles dicho: denle para allá, usen bueno, hagan esto, hagan lo otro. Y aquellos decían: yo no sé hacer nada de esto. Solamente aquellos, pero en los temores y en los miedos, Jesús se acercó y les dijo: tened ánimo. Posiblemente estaban desalentados. En esa frase les estaba diciendo: no tengan temor, no tengan miedo, no se turben, tengan paz. De hecho, nuestro Señor habla de esto. Pero se puede tener paz en medio de tantas adversidades que el hombre y la mujer tiene. ¿Cómo se les ocurre, dicen algunos, pensar de que puede haber una paz? Si vean cómo están las cosas y dicen que viene de Dios esto, entonces Dios está enojado. Sí, hay ira, hay enojo. Romanos capítulo 2 dice que algunos atesoran ira para el día de la ira del Señor. Atesoran, o sea, ira, pero dice para el día de la ira del Señor. Algunos dicen: yo nunca me he peleado con Dios, y afirman estar en paz con Dios, pero cuando se peca, se está en contra de los preceptos de Dios, luego entonces se constituye uno enemigo de Dios, porque así lo dice la Sagrada Escritura: el que se constituye amigo del mundo, el mundo de pecado, sexo indebido, alcoholismo y algunos otros pecados, se vuelve, dice, o se constituye enemigo de Dios, y entonces se pelea contra Dios, y entonces hay una pared. El pecado hace que la relación entre Dios y el hombre no se dé, pero la Escritura nos dice que Dios quiere revelar esa paz, pero es a través de Cristo. Y cuando Jesús nuestro Señor nos limpia de nuestros pecados ante la confesión nuestra de decirle: he pecado, perdóname, Él tiene misericordia
y la carta de Juan, en la primera carta, dice que si alguno hubiere pecado o alguna hubiere pecado, sea hombre, mujer, joven, niño, anciano, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único que puede limpiar el pecado y puede traer esa paz en esa guerra que pudiese existir entre un hombre con Dios por causa del pecado. Es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice que los que creen en Él van a participar de esa vida eterna y vida de paz. Jesús habría dicho en el mismo Evangelio de Juan, testifica versículo 10 del capítulo 10, dice que el enemigo vino a hurtar, matar, destruir, pero yo vine, dijo Jesús, o dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A veces nos dicen, ustedes hablan de mucha prosperidad. No, yo lo único que estoy diciendo es lo que Jesús dijo. Mi paz os dejo, y si nos da paz, nos da vida eterna, y en esa vida eterna no significa cuando yo cierre los ojos en este mundo y los abra en esa eternidad para estar con Él. La vida eterna inicia o ha iniciado o inició cuando yo le confesé como mi Señor y Salvador y le pedí perdón de todos mis pecados, y ahí Él empezó a obrar en mi vida esa vida en abundancia, que debo de creerlo y lo he recibido porque no es un deseo mío, es la voluntad de Él. Vuelvo a repetir, no basta con ser un deseo, puede serlo, pero no lo fue. Simple y sencillamente fue la voluntad de Él diciendo, yo quiero que tengas vida y vida en abundancia y quiero estar en paz contigo. Cuando se presentan en el diario vivir todas esas adversidades, de desgracias, de necesidades económicas, aún la misma muerte, Dios en medio de todo ello quiere darnos de su paz. La Biblia dice también que todos nosotros, así lo dice, y voy a leerlo literal, Efesios capítulo 2, versículo 3. También todos nosotros vivimos en otro tiempo. Está hablando de los que hemos creído en el Señor y nos habla de la condición que teníamos antes de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Algunos llegan a decir todavía, si no han entregado su vida a Cristo, al cuerpo lo que pida, dicen, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La Biblia nos enseña que el hijo de ira es aquel que es hijo de Satanás, el padre de la mentira, y que lo que hace el enemigo es apartarnos de Dios para que los beneficios de la bendición no se den. Y entonces se viven en los deseos y pensamientos pecaminosos de una voluntad humana llamada carne. Y entonces se es hijos de ira. Pero recibimos a Jesús y lo glorioso y poderoso es que pasamos del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Salimos de la maldición para entrar en la bendición, a esa bendición de paz, a esa bendición de exaltación y de gloria. Por eso nosotros hacemos la invitación y decimos, ¿quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Quieres que haya paz? ¿Quieres que haya bendición en tu vida? Solamente Jesús la otorga como nadie la puede otorgar. No podemos rebatir eso. De una manera sobrenatural la grandeza de Dios se manifiesta. ¿Y cómo le hago? Preguntan. ¿Qué debo de hacer? ¿A cuál iglesia tengo que ir? ¿Qué debo de leer en la Biblia? Esas son obras, no es por obras, es por fe. Y la fe se ejerce del corazón y se confiesa con la boca, dice Romanos capítulo 10, de los versículos 9 en adelante. Esta es la palabra de fe, dice Pablo, que predicamos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca confiesas para salvación, pero con el corazón crees para justicia. Y todo aquel, dice más adelante, que invocar el nombre del Señor
será salvo. Y en esta hora vamos a hacer esa oración. Si quieres estar en esa paz y recibir de esa paz, solamente Jesús la da. Haz esta pequeña oración, pero que es poderosa. Señor Jesús, dile: te entrego mi vida, te entrego mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Reconozco que he pecado con pensamientos, palabras y obras, pero en esta hora me acojo a tu infinita misericordia y te ruego el perdón de todos mis pecados. Te ruego, Señor, que con tu sangre me limpies, y que no solamente eso, yo renuncio a la herencia espiritual de mis padres para recibir la herencia espiritual tuya en mi favor, con la presencia de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, al lavarme, también te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, y puedo decir confiadamente que no hay condenación en mí y que soy salvo. Gracias, porque al creer en ti tengo vida eterna. Al creer en ti no voy a perecer jamás, y al creer en ti todas las cosas me son posibles. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y sacrificio en la cruz, porque con tu sangre me limpias y me haces libre para ser eternamente tu Hijo. Amén. Vamos a un corte y regresamos. Un saludo a todos quienes participan de nuestras reuniones fuera de nuestra localidad. Informamos a la familia de la fe en Cristo nuestra programación por YouTube. Domingos, celebrando su gloria a las 8:30 de la mañana. Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús, a las 9:45 de la mañana. En intimidad con el Señor, escudriñando las Escrituras, todos los lunes a las 12 horas del mediodía y todos los jueves a las 17 horas por la tarde. Todas esas transmisiones puedes verlas en tiempo o en el horario de tu elección por nuestro canal Casa de Alabanza AR Pachuca, por esta plataforma de YouTube. Dios los bendiga a todos. Por el otro lado, también tiene paz este mundo para con Dios. ¿Realmente hay paz? Creemos que con tristeza y dolor tenemos que decir: por cuanto han rechazado a Jesucristo y el sacrificio de la cruz de Él, no existe esa paz. Bien dice el Señor: no temáis, manada pequeña. Estoy hablando cuando dice: no os turbéis. No temáis, manada pequeña. Cuando dijo esto, estaba hablando no de multitudes, sino de un pueblo reducido que cree y confía en Él y que espera en Él y que anhela que toda la humanidad crea en Él. Pero con tristeza tenemos que decir que hay un rechazo. Pero para los que creemos, nos ha justificado, dice la Sagrada Escritura, justificados, pues mediante la fe, así lo dice Romanos capítulo 5, versículo 4, justificados, pues mediante la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, 5:1, perdón. Ahora, cuando viene esa paz, la Biblia nos enseña que entonces éramos enemigos de Dios, porque viene una paz y ya no somos enemigos, que somos entonces amigos. Y Jesús habría dicho en Juan 15, nadie tiene mayor amor que este por sus amigos, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él dice, y yo la pongo por ustedes. En esa amistad nosotros entonces hemos sido reconciliados. Y bien lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Cristo, mucho más estando reconciliados seremos salvos de la ira. Lo comentaba, atesorar ira sobre ira para el día de la ira del Señor. Algunos dicen del juicio de Dios, como sea, ira para el día de la ira del Señor, pero justificados por medio de la sangre de Jesús y su sacrificio, tenemos paz para con Dios, dice, y por Él seremos salvos de la ira. Amados, confiemos en nuestro Señor Jesucristo, que nos otorga y da esa paz y bendiciones a su pueblo. Vivamos con fe
en comunión y con una relación de gratitud para con Dios, como una iglesia, la cual dice la Escritura que quiere presentársela a sí misma sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, en todo lugar de su señorío. Que esa autoridad de salvación de Jesús sea en toda su iglesia que esté en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Oremos. Padre, te damos gracias porque sabemos que en ti y por ti están las bendiciones de la vida nuestra. Las adversidades, problemas a los que pudiésemos estar enfrentando, creemos firmemente en tu palabra, que tú dijiste: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Luego entonces, las bendiciones que no vemos ahora, las vamos a obtener por tus méritos, por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Bendice a quienes nos escuchan junto con sus familias, todos grandes, pequeños, mujeres, varones. Te pedimos por el ministerio de radio, así como todos los demás programas que tenemos en el canal, que sean de bendición para nuestros hermanos. Y de la misma manera te pedimos que bendigas a nuestras autoridades federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Bendiciones. Bendice a tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Todos bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.